Bueno, estamos en México Libertario, en la transmisión que tenemos mes a mes sobre aspectos del libertarismo. Si alguien me puede echar la mano con alguna luz, porque sí se ve muy oscuro esto. Entonces, pues está con nosotros Edgar Marín, que es catedrático universitario en la Universidad Autónoma del Estado de México, catedrático en la Facultad de Derecho, en la de Ciencias Políticas y en la de Economía. Además doctorante en temas en Ciencias Sociales. Actualmente fue campeón nacional de debate político campeón nacional de debate político. ¿Y alguna otra cosa que quieras que destaque? Pues no, agradecerles a ustedes la invitación y pues bueno, gustoso de estar aquí compartiendo con México Libertario. Bien, también se encuentra aquí Alonso Parrales. Alonso Parrales es un activo activista libertario. Él, junto con otras gentes, ha tenido, me parece que una idea bastante buena, que tiene que ver con tratar de conjuntar una red libertaria en México. Actualmente, ¿cuántas organizaciones o páginas participan allí, Alonso? Más o menos. Más o menos así, como unas 5, pero en total se invitan como unas 15, 20. Bueno, vamos comenzando y me parece que vamos comenzando con bastante bien, con el pie derecho. Y bueno, se trata entonces de discutir tanto por parte de Edgar la aplicación de Mises, las ideas de Mises a la situación actual de México, y por el lado de Alonso, cómo concibe esta red libertaria en México, la primera de su tipo, me parece, en el país. Como ustedes saben, nuestros ponentes finalizan su exposición y enseguida finaliza también la transmisión. Nosotros continuamos aquí. La gente que quiere interactuar con los ponentes, les pedimos que nos visiten en el próximo conversatorio, que sería el próximo 2 de marzo, en donde están invitados el maestro Gustavo Zabaleta, catedrático de la UNAM, y Alan Ramírez, un especialista en tema de mercados financieros. Bueno, empezamos con Edgar, y paso después la palabra a Alonso sobre el tema que hoy nos ocupa. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes nuevamente. Agradecer la invitación de México Libertario a esta discusión. Como ya comentaba mi buen amigo Víctor, su servidor es catedrático universitario en la Autónoma del Estado de México. Soy un apasionado de las ideas de la libertad. De hecho, pues bueno, gracias a Víctor, ¿no? Y en el tiempo en el que estuvo con la Frederick Naumann, organizamos algunos eventos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, justamente difundiendo tanto las ideas del liberalismo democrático como algunas ideas libertarias. Bueno, ¿cómo surge rápidamente el interés de un servidor en el liberalismo? Prácticamente pues desde hace 9 años, ¿no? Justamente a instancias de Víctor tuve la oportunidad de estudiar un curso en Alemania, y ahí es donde descubro las ideas de Hayek, ¿no? Descubro las ideas de Hayek y posteriormente empiezo a adentrarme en las ideas de la libertad, y paradigmáticamente, ¿no? Llego pues a estudiar las ideas de Ludwig von Mises, que por cierto, bueno, vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Bueno, dicen por ahí, y ustedes disculparán, que no hay peor charla de economista que escuchar de hablar de economía a alguien que no es economista, ¿no? Yo soy abogado de formación, pero bueno, llevo algunas, sobre todo quisiera enfocar estas ideas, ¿no? Desde el ámbito legal, pero también con alguna reminiscencia en el ámbito económico, y pues bueno, ustedes me ayudarán, ¿no? Que son los especialistas. Bueno, ¿quién es Ludwig von Mises? Para todos aquellos que no lo conocen, ¿no? Bueno, Ludwig von Mises es, creo yo,
la máxima expresión del liberalismo. Lo pudiera catalogar de esta manera. Sobre todo si consideramos que es un economista, que yo pudiera decir que es puente, es un economista puente entre las ideas de la libertad que inician, por ejemplo, con algunos pensadores como Karl Menger o como Jim von Baber, y que paradójicamente le toca justamente a Mises vivir en una época sumamente conflictiva, ¿no? Y ser catedrático de mentes tan brillantes como el propio Hayek, como Henry Hazlitt, como Murray Rothbard, ¿no? Y otros tantos. Y justamente tiene la bondad de ser, creo yo, el padre tanto de la corriente liberal como de la corriente libertaria, ¿no? Influyendo incluso también y siendo reconocido por algunos pensadores, por ejemplo, de la talla de Ayn Rand, ¿no? Madre del objetivismo, ¿no? Incluso también siendo respetado por muchos neomarxistas, ¿no? Es decir, ahora vamos con la otra parte, ¿no? Pensadores de la talla de Habermas, de Marcuse, solamente por citar algunos miembros de la escuela de Frankfurt, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el contexto en el cual se desarrolla Mises? Ya habíamos dicho, una época sumamente conflictiva, prácticamente en la época de la posguerra, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y en donde paradójicamente después de el gran auge que tuvo la Escuela Austriaca de Economía y las ideas liberales de algunos pensadores clásicos como Adam Smith o el propio David Ricardo, podríamos decir, le toca una época en donde en Austria, en su Austria natal, le toca vivir una época conflictiva, sobre todo por el arribo de las ideas colectivistas, ¿no? De las ideas marxistas en su momento, de la lucha también intestina que empiezan a tener los grupos fascistas, ¿no? En aquel entonces. Y sobre todo le toca una época en donde empieza a surgir, empieza a gestarse el germen de lo que sería el nacionalsocialismo. De hecho, prácticamente el nacionalsocialismo es lo que lleva a Mises a abandonar Austria. Digo, no es una situación exclusiva. En el caso de los pensadores, lo mismo, fueron también perseguidos, masones, gente, por ejemplo, con preferencias sexuales distintas, homosexuales, para ser claros. Hubo una época de persecución terrible, gitanos, y la clase intelectual no fue la excepción. Y Mises le toca salir justamente bajo esta tesitura. Claro, también no fue exclusivo, y eso sí lo quiero recalcar, miembros de la Escuela de Frankfurt neomarxistas, o incluso también pensadores como el propio Freud, ¿no? Le toca salir de Alemania, Austria principalmente, para ir a radicar a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, pese a que ya tenía una gran trayectoria en la Universidad de Viena, incluso habiendo sido catedrático de Hayek, pues le toca vivir condiciones sumamente adversas porque nunca logra, desgraciadamente, formar parte de un cuerpo académico en alguna universidad o en alguna institución superior. Por ahí en la Universidad de Nueva York le brindan la oportunidad, ¿no?, de brindar cátedra, de los propios alumnos liberales que llega a tener, pues aportaba también para poder sostener la vida del maestro y su esposa. Entonces le toca un momento sumamente conflictivo y complicado, que quizás no llegaron a tener sus discípulos como Hayek, ¿no?, o como Rothbard o Henry Hazlitt en su momento, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la parte interesante de Ludwig von Mises para poder entrar ya en materia de algunos aspectos que pudieran ser relevantes para la crisis en México? Bueno, por principio de cuentas, creo yo que, como decíamos, le toca ser
el puente de las ideas de la Escuela Austriaca de Economía, si me permiten la expresión primitiva, ¿no? Antigua de Karl Menger o von Baber, y pasar la estafeta justamente a los pensadores como Hazlitt, como Hayek, como Rothbard, ¿no? Incluso el propio James Buchanan, que pues nunca se asumió como un austriaco, ¿no? Queda la duda, ¿no? De si era austriaco o miembro de la Escuela de Chicago. Tuvo una participación directa, ¿no? De acuerdo al pensamiento de Mises. También otro punto interesante, ¿no? Es que le toca a Mises ser el gestor, digamos, de la corriente que tuvo un parteaguas al interior del liberalismo, en el caso del libertarismo, particularmente en el pensamiento de Hazlitt y de Murray Rothbard, ¿no? Que muchos lo consideran el padre del libertarismo con la publicación de Manifiesto Libertario, ¿no? ¿Y de dónde parte justamente esta visión? Pues bueno, a través de las ideas de acabar con el Estado omnipotente, omnipresente, ¿no? Y cambiar bajo una concepción minarquista del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que sí en efecto resulta necesario la existencia del Estado a la luz del pensamiento de Mises, pero que el Estado únicamente atienda aquellas tareas bajo las cuales, en estricto sentido, tiene el monopolio. Y en una de ellas pudiéramos citar la seguridad. Seguridad que no únicamente, queridos amigos, se restringe a la seguridad pública o a la seguridad jurídica, sino también a la seguridad en cuanto a la propiedad, individual. Y considerando a la libertad en específico como una condición inherente al espíritu humano, pero también en el caso particular de la libertad o del respeto a la propiedad como el elemento esencial para poder detonar la economía y poderle dar seguridad al individuo en todos los esquemas. Otra de las ideas también importantes del propio Mises es el establecimiento de la idea del individualismo metodológico. De hecho, se le considera como el padre de la praxeología. ¿Cuál es, específicamente en la acción humana, ¿no? En su obra La acción humana, cuál es, digamos, la mayor riqueza que nos lega Mises? Justamente la parte del individualismo metodológico, como una visión para acabar con la visión del colectivismo, para detonar la libertad individual y de ahí poder generar una mayor competitividad, innovación en el ámbito de los mercados y sobre todo también el fortalecimiento del propio Estado. Es decir, que el Estado, aquellas tareas, como ya hemos dicho, que le son exclusivas, las haga de calidad, las haga de una manera óptima y sobre todo atendiendo a las necesidades individuales del ser humano. Ojo, quiero recalcar esto, a las necesidades individuales de cada ser humano, no a las necesidades colectivas. De ahí que al momento de satisfacer las necesidades individuales puedan tener reminiscencia en el ámbito del colectivismo, eso es otra cosa, pero no quiere decir que sea una visión colectivista, sino, recalco, justamente en el ámbito individualista. Otro punto también importante de las ideas de Mises es acabar, y creo que esto va muy relacionado con la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, con el ámbito tributario del Estado, ¿no? El monopolio tributario que tiene el Estado para establecer no solamente el caso de impuestos, sino de todas las contribuciones de manera general, derechos, productos, aportaciones de mejora, aportaciones de seguridad social, etcétera, etcétera, toda esa gama que ustedes ya conocen, pero sobre todo teniendo la idea de que esta imposición mina la riqueza individual, ¿no? Mina la posibilidad de que el ser humano pueda tener la capacidad para poder tener el suficiente poder adquisitivo y organizarse de manera individual para poder gestar ese tipo de, algunos proyectos comerciales, industriales, que tenga importancia en el ámbito económico. Otro punto también importante del pensamiento es del propio Mises, que lleva prácticamente a lo largo de su vida
académica es acabar con la idea de los monopolios. Los monopolios en donde pues justamente el acaparamiento de los servicios, productos de la industria acabara en razón de que justamente ese contubernio que al amparo de la propia ley, al amparo del propio Estado, pudiera gestar mayores niveles de corrupción y también pudiera minar la capacidad individual del industrial, del comerciante, de poder competir en condiciones equitativas, ¿no? Otro aspecto también interesante es acabar con la política subsidiaria, ¿no? Y esto lo vivimos en boga actualmente con la crisis del petróleo que nos encontramos viviendo no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y sí quiero ser enfático en este punto, sobre todo porque si tomamos en cuenta de que las reservas internacionales del petróleo a nivel mundial se están acabando, ¿no? Eso pues es un hecho a todas luces, ¿no? Claro, volvemos al punto inicial. ¿Quiénes son los que siguen llevando la batuta al interior de los órganos que controlan, ¿no?, la política en materia energética, en específico en el ámbito petrolero? Los países árabes, y gestando nuevamente una idea monopólica, ¿no?, en cuanto se refiere al comercio, la transformación y la venta de energéticos que sean derivados del petróleo, ¿no? Y pues bueno, en el ámbito particular de la política subsidiaria, ¿no?, es un punto esencial, sobre todo si tomamos en cuenta de que todos aquellos aspectos o sectores productivos que son subsidiados por el Estado sale de la bolsa del individuo. Entonces uno o el pensamiento de Mises era, bueno, ¿yo por qué cierta clase tiene que pagar o tiene que subsidiar a otra clase por el uso de transporte, por el uso de servicios públicos, por políticas asistencialistas también, desde luego, ¿no?, que siguen siendo pues un lastre, no solamente en el caso mexicano, sino a nivel mundial, ¿no? Y esto obviamente llega con el inicio de la gesta socialdemócrata, cuando los socialistas empiezan a ver que pues el tránsito hacia el comunismo era sumamente rígido y que llevaba consigo pues grandes sacrificios, empezaron a tratar, ellos dicen, de humanizarlo, ¿no? Yo pudiera decir tratar de liberalizarlo, ¿no?, en un momento dado, pero no rompen, a diferencia de los liberales y los libertarios, con la visión particular del proteccionismo hacia la idea del colectivismo estatario, ¿no? Esa parte es sumamente interesante. Otra lucha también con la cual se enfrenta Mises, ¿no?, y que de manera particular la tenemos a nivel nacional, es la sobreregulación legislativa. Yo los invito a ustedes a que revisen, ¿no?, el cúmulo de legislación que existe en materia financiera, en materia bancaria, en materia económica en el ámbito nacional. Simplemente revisen el artículo 73 constitucional y se van a poder percatar de un gran catálogo de atribuciones que tiene el Congreso de la Unión en materia económica de forma monopólica, ¿no? Entonces, justamente la idea de Mises es, ¿para qué contar con una gran sobreregulación legislativa, con un gran marco jurídico elefantiásico, si me permiten la expresión, en donde vaya creando un estado sumamente obeso e inoperante, ¿no? Entonces, justamente encontramos que con esa sobreregulación legislativa, desgraciadamente, existen en muchas ocasiones contradicciones legislativas, ¿no? Existe una maraña legislativa en el ámbito comercial, por ejemplo, de manera particular en nuestro país. Para poder abrir un comercio, uno se tiene que enfrentar con 1001 impuestos, con 1001 requisitos para poder abrir una panadería, una tortillería, y pues bueno, ya no hablemos de un lugar como el que nos encontramos el día de hoy, ¿no? Entonces, ese es un punto también
muy importante que tome en cuenta Mises. Otro punto esencial es qué pasa con el caso de los sindicatos. ¿Qué pasa con el caso de los sindicatos? Mises se percata que hay una incongruencia, si ustedes me lo permiten, con las ideas marxistas en razón justamente de la creación de los sindicatos. Incluso ustedes no me dejarán mentir. Hace un momento hablábamos de la Revolución Rusa. Resulta paradójico que en una república, ¿no?, en la extinta URSS, ¿no?, que surge justamente bajo esa visión marxista de la lucha del proletariado, ¿no?, para poder conquistar una dictadura y poder ahí transitar hacia el comunismo, no se establecieran las condiciones esenciales para poder contar con instituciones gremiales como los sindicatos y que se le negara al trabajador ruso el derecho a la huelga, ¿no?, porque de lo contrario era minada por el propio Estado soviético, ¿no? No fue justamente sino hasta aquella primavera de 1968 en Praga, en donde empieza a gestarse, ¿no? Vamos a tratar de cambiar la visión socialista, vamos a tratar de buscar la idea sindicalista, ¿no?, y que se ve lograda hasta prácticamente los años 80 en Polonia con Lech Walesa, y que bueno, ello lleva también a la caída del socialismo en Polonia, y de ahí también, bueno, la caída de Hungría y la caída del muro de Berlín en 89, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la realidad que vemos en nuestro país en relación a los sindicatos? Bueno, pues que no están cumpliendo justamente con aquellas características bajo las cuales fue creado, ¿no?, sino que esto ha generado también el corporativismo del Estado, ¿no?, el corporativismo del Estado, en donde los sindicatos son utilizados con fines políticos, con fines partidistas, con fines electorales, para poder buscar posiciones bajo el argumento de que a los miembros de la élite sindical se le puedan brindar algunas prebendas de carácter legislativo o bien de carácter administrativo. Yo los invito a ustedes a que vayan a las juntas de conciliación y arbitraje, o que fueran, bueno, ahora ya no son juntas de conciliación y arbitraje, ya se jurisdiccionalizó la materia laboral, pero resulta interesante ver cómo bajo esa óptica de las juntas de conciliación y arbitraje o los tribunales de conciliación y arbitraje, uno pudiera acudir en representación de un trabajador y nunca se encontraba al representante sindical en estos espacios. ¿Por qué? Porque se encontraba de comisión con el diputado, con el senador, o bien estaba devengando algún salario público en algún puesto de gobierno, ¿no? Entonces hay que revisar también esa parte que nos lega Mises. No sé cómo vamos en tiempo, lo pregunto. Bueno, otro punto también interesante, y creo que resulta conveniente, creo yo, bajo las ideas de Mises, el establecer un parteaguas, ¿no?, sobre los liberales y los libertarios. Ciertamente hay, en el ámbito de la teoría, hay distinciones, ¿no?, pero uno de los puntos bajo los cuales se han amparado los colectivistas es que existe una separación o una lucha entre liberales y libertarios, ¿no? ¿Por qué? Porque unos tratan de negar la existencia del Estado, otros sí reconocen la existencia del Estado, pero bajo una visión minarquista. Entonces, eso también es un punto interesante, que sobre todo en los últimos años Mises tratar de consolidar y conjuntar para poder buscar algún cambio político, sobre todo en la Europa de aquellos años. Me parece interesante. Otra parte es de la discusión de Mises es por qué el Estado tiene que fijar precios de los productos. En el caso particular de México, la Secretaría de Economía, como ustedes saben, fijar productos de canasta básica, o bien el establecer una política pública para la revisión
en el establecimiento de precios, ¿no?, de servicios públicos, y también sobre políticas para fijar salarios. Ya cuando estamos hablando, queridos amigos, del salario mínimo, ya estamos con una condición de carácter clasista, ¿no?, que justamente el individualismo trata de romper. ¿Por qué no el Estado me brinda a mí la capacidad para poder decidir o para poder luchar por el salario que yo deseo devengar bajo condiciones de equidad? Es un punto también interesante. Y bueno, finalmente, en cuanto a las ideas de Mises se refiere, yo creo que uno de los puntos interesantes es, además de acabar con esa pugna entre liberales y libertarios que yo considero que es infructífera, ¿no?, Mises establece que en un momento dado liberales y libertarios tendrían que buscar la acción política. Hace un momento escuchaba, ¿no?, a un compañero libertario que decía, bueno, es que eso va en contra de la idea del individualismo metodológico, ¿no? ¿Cómo voy a ser parte de ese mismo juego, de ese mismo entramado que establece el Estado bajo ciertas reglas en cuanto a la acción política se refiere? Bueno, yo creo que sí hay algunos modelos interesantes actualmente, ¿no? En el caso particular de Paraguay, de Argentina, de Chile, los movimientos libertarios de estos países están pugnando justamente por el tener una mayor participación en el ámbito político, consolidar espacios en sus órganos de representación, incluso en algunos espacios de carácter administrativo, e incluso, ustedes no me dejarán mentir, el propio Murray Rothbard, que en un principio se mostraba reticente sobre la participación política, también funda en los Estados Unidos el Partido Libertario, que pues en las últimas elecciones presidenciales tuvo un buen candidato, y que bueno, en el caso particular de Arizona, ¿no?, estuvo compitiéndole al tú por tú al Partido Republicano, ¿no? Entonces considero que sí resulta interesante esa parte, ¿no? Digo, no se debe desdeñar en un momento dado de los liberales pasar, o los libertarios pasar a la acción política, porque de lo contrario la visión colectivista, ¿no?, socialdemócrata, socialistoide, si me permiten la expresión, pues seguirá dominando el ambiente político, no solamente en el caso particular de nuestro país, sino en el ámbito de América Latina y del mundo. Y pues bueno, de manera particular en nuestro país, uno de los aspectos que nos ha hecho pues mucho daño, ¿no?, ustedes ya lo saben, pues es ese viejo nacionalismo revolucionario de corte chauvinista, ¿no?, que pues no nos deja crecer y que a final de cuentas le permiten a nuestro país poder ser la nación a la que realmente aspira y poder florecer, ¿no? Y pues bueno, básicamente esos serían algunos puntos que yo pondría sobre la mesa. Quedaría contento para poder discutir algunos puntos y bueno, y comentar algunas otras salvedades de espacios que amablemente pongo a consideración de México Libertario para poder seguir difundiendo estas ideas. Muchas gracias, maestro. Bien, continuamos con Alonso Parrales, por favor. Alonso, con palabra un poquito más fuerte de lo que acostumbras a hablar. Bueno, pues primero que nada, ahora sí es un agradecimiento, ahora sí por la invitación a venir aquí. Y pues también una disculpa por si no presento ahora sí mi tema o mi asunto de una forma profesional o académica, ahora sí, porque no tengo ahora sí la formación formal, pero pues me considero autodidacta, o sea, aprendo constantemente. Bueno, de estudios pues solo tengo la secundaria, no estudié no porque no pudiera, sino por cuestiones personales que en estos momentos no vienen a cuento. Y pues sí, como les decía al principio, así yo vendría aquí más que nada como un miembro más así de los grupos de internet y de los que comentan en las páginas y todo eso. Como un troll de internet, si quieren verlo también. Que sí, bueno, eso ya es otro tema, pero lo que quería hablar sobre este proyecto, que no podría decir que es mi proyecto, son mis ideas, porque
sé que son ideas ahora sí que, bueno, que ya están ahí o que muchos ya tienen o que muchos ya saben, solo que pues yo, pues ahora sí aplicando un poco de lo que es lo de la función empresarial y esas cosas de las que se habla en el libertarismo, dije, bueno, ¿qué es la función empresarial? Es una de las tantas cosas, identificar una necesidad y si no hay nadie que la esté cubriendo, pues cubrirla, ¿no? Y pues yo veo que, bueno, yo vi que hacía falta esa, ¿cómo decirla? Como amalgama, o no sé cómo decirla, para que poner en contacto a las diferentes personas a las diferentes organizaciones libertarias, los administradores de las páginas libertarias grandes y todo eso. De hecho, traje copias, no sé si las quieren revisar. Bueno, traje para entregarlas, les digo. Como no hago esta clase no vengo a esta clase de eventos académicos y eso, pues no sé cómo se hace el trabajo profesional, pero pues sí intento así. Libertarios potosinos. ¿Y qué más? Sí, traje 10 copias, así para que lo puedan revisar y puedan, tal vez no aquí ahorita, sino después en internet, hacer comentarios de que no, pues esto podría cambiarse o Más fuerte algo. Y pues sí, yo básicamente lo que busco es con el grupo de difusión libertaria y el grupo de administradores libertarios, que esa fue idea original de Antonio Chávez Velasco de AMD Periodismo Libertario, pues es que sea no decir el politburó, así donde se impongan las cosas, sino que sea así como esto, el café o una taberna en donde se reúnen los diferentes administradores y los que llevan gestores, por así decirlo, de los proyectos libertarios y las páginas. Ahora sí, para intercambiar experiencias, intercambiar ideas, hacer debate y sí acordar hacer prácticas conjuntas. Lo que yo había estado haciendo las semanas pasadas entre diciembre y enero, con lo de las dinámicas y los ejercicios y todo eso, era, pues sí, para empezar a establecer ese punto de contacto y empezar a hacer estas actividades conjuntas. Pues básicamente lo que me he enfocado es que pues ustedes aquí de México Libertario, los administradores de las otras páginas, los de las otras organizaciones y la comunidad libertaria en general vea que este proyecto sí va avanzando, o sea, poco a poco, pero pues sí va avanzando. ¿Qué más sería? Entrando ya en el proyecto, pues pongo 4 metas, o sea, bueno, lo de visión ya sería algo general a nivel ya, cuando esto esté consolidado, o sea, ya cuando empecemos a tener fuerte presencia en el terreno social y marcar influencia en el terreno político, que sé que para eso sí se ha requerido mucho trabajo, pero ya después de tantos años con las actividades de México Libertario y Movimiento Libertario de México, de a como estaban al principio a como están ahora, pues sí ya han establecido un buen nivel de contacto así con gente importante como, perdón, usted es profesor, ¿verdad? Pues sí, periodistas, académicos, políticos, intelectuales, porque sí, eso es algo que sí sé que se necesita y es indispensable, o sea, la labor académica es fundamental e importantísima. Nada más que pues también está la parte de la acción, por decirlo así, social, o sea, de los que no formamos parte del mundo académico o el mundo intelectual o eso. Que sí que sé que se necesita mucho para lograr eso, pero por los avances que han tenido en México Libertario, Movimiento Libertario de México y organizaciones similares, veo que sí ya hay podría decirse como una base, quizás no al 100%, pero sí ya sólida, ya bastante sólida como para pues ya dar el paso, ¿no? De salir ante la sociedad, ya de organizarnos y coordinarnos de mejor forma.
Y pues lo que yo vengo ahora sí, así en términos de internet, hablando a la ligera, como es costumbre ahí, como embajador de la comunidad libertaria de internet, ¿no? Bueno, eso sería un decir, porque no, tampoco me abrogaría ese título, lo que sea. Vengo, pues sí, de parte de la comunidad, bueno, de parte de la comunidad libertaria en internet. Les digo, no tengo estudios profesionales formales, pero pues he aprendido mucho por medio de internet, así viéndolos todo el material de difusión que han hecho, pues, por ejemplo, empezando con los videos del profesor Huerta de Soto, los videos de objetivismo de Ayn Rand, y todo así el boom, por así decirlo, de las páginas que vinieron después, como Puma Capitalista o Guamallí, o todas las páginas. Y el PLM, bueno, que sí que sé que han tenido conflictos y eso, pero bueno, su página ahora sí es grande y tienen una comunidad de seguidores bastante grande y pueden ahora sí contribuir o ser útiles, no sería la expresión, sino pues sí, tienen una base ya suficiente de seguidores con la que ya sí se podría trabajar en serio. Por eso creo que no habría que menospreciar a los demás proyectos como el PLM o los otros. Ni menospreciar tampoco, ahora sí, pues, a la gente que humildemente viene aquí entre ustedes, gente preparada, a dar sus puntos de vista, a compartir sus opiniones, intentando, no, tal vez no traigo un trabajo profesional, pero intento hacerlo, intento que sí se vea que tiene empeño, en que sí es algo formal. Por ejemplo, lo que dije de visión, bueno, ya entrando en lo que es el proyecto, ya esa sería la presentación. Ya entrando formalmente en lo que es el proyecto, pues la visión, lo que pongo en visión es: este proyecto contempla llevar al libertarismo al centro de atención de la agenda y la vida política y social de México, y contempla que para esto es necesario ir más allá del mundo de las redes sociales, y contempla que para ello es necesario mostrarse como un movimiento civil a nivel nacional. O sea, no pretendo que... Bueno, yo sé que los libertarios son renuentes hacia la centralización y eso, ¿no? Pero bueno, yo lo planteo entonces del modo en que lo vean como si fuera pues una empresa, ahora sí, una empresa en donde pues, hay jerarquías, hay equipos de trabajo, hay oficinas dedicadas para diferentes cosas. O sea, vernos a todos como parte de una gran empresa, y que eso no significa que nos estamos sometiendo ante alguien o siguiendo las directrices de alguien. Verlo también así en un sentido figurado en lo político como una confederación. Así, lo que estoy buscando es intentar aplicar lo que los mismos libertarios dicen, lo mismo que los libertarios promueven entre sistemas políticos, económicos o de cooperación mutua o voluntarismo. Por ejemplo, lo que se hablaba del colectivismo, que veo que para muchos como que no sé, eso como un tabú, o no sé por qué. Yéndome hacia lo que se ha dado en llamar el libertarismo de izquierda, que sé que es algo que en lo que muchos no concuerdan o no les agrada, noto que sí hay formas de, o hay explicaciones o teorías de que el voluntarismo, bueno, el colectivismo puede existir dentro del libertarismo cuando es voluntario. Lo que se llama, creo, mutualismo. O sea, pues sí, no hay que rehuir del colectivismo confundiéndolo con que se da un paso hacia engrandecer al Estado, ¿no? O sea, pero bueno, esos ya son debates intelectuales ya más profundos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba acá el profesor, sí es profesor, ¿verdad? Perdón. De lo que decía de la historia del pensamiento económico de Ludwig von Mises y todo esto, que son cosas que están en internet, se puede aprender en internet, uno puede, como autodidacta, puede aprenderlos. Claro que obviamente uno no desmerita ni cree que es lo mismo que tener la preparación formal, ¿verdad? Y bueno, entrando más en el proyecto, creo que me quedé en visión. Para resumirlo, es hacer que ya el libertarismo salga ya de las redes sociales y pase a
a lo social, a los grandes medios de comunicación, Sergio Sarmiento, los grandes medios de comunicación, el periódico, radio, televisión, tener presencia ya en los grandes medios. Por ejemplo, que mencionan a Sergio Sarmiento, que era fan de su columna cuando tenía tiempo de leerla, cuando trabajaba como cajero en un Oxxo. Sí, me gusta cómo piensa el señor, y ya entrando más en el proyecto, red de comunicación y difusión. Sí, o sea, aquí mismo viene la visión, ser un punto de presión social ya. Empezar a cambiar el discurso de los políticos, o sea, desde fuera, no tanto entrando en la política. Si hay quienes no quieren entrar en la política, se puede hacer esto desde fuera de la política, en el plano social. Cambiar que los políticos empiezan a darse cuenta de que este movimiento existe, que hay mucha gente a la que le gusta, y así puedan empezar a cambiar el discurso. Como por ejemplo el diputado federal Jorge Triana, que he visto que ha estado aquí con ustedes, y espero ahora sí que siga habiendo políticos así, que sigan acercándose a México libertario y al libertarismo en general. Y bueno, en las metas son 4: red de comunicación y difusión, página a crear y equipo de trabajo, crear foro y actividades fuera de la red. Ahí está lo primero, que es la red de comunicación, pues es algo que podría decirse que ya está, pongamos en un 70%, o sea, ya lo que he hecho en difusión libertaria y administradores libertarios, he estado viendo ahora sí, tratando de reunir a los administradores, a los organizadores, también buscando entre los grupos de como Capitalismo y Libertad y del PLM quienes quieran trabajar o que le tengan ganas, como he visto que sí hay gente ahora sí en esos grupos que sí quiere trabajar de verdad y se puede organizar algo. De hecho, apenas el domingo pasado, después de una regañada de internet que les puse a los del PLM, otro libertario activista, Sergio Romano Muñoz, abrió un grupo de trabajo, por así decirlo, enfocado en computación y artes digitales, o sea, sí, lo que es computación, diseño gráfico, edición de video, videojuegos, todas esas cosas, o sea, ahora sí, un grupo especial para esa clase de trabajos, porque hemos visto que en Facebook se pierden mucho las discusiones, no se puede concentrar todo en un grupo, así que yo dije, bueno, tener un grupo principal y otros grupos ahora sí de trabajo, y que en el principal se puedan reportar los avances. O sea, no se trata así de el poliburó, sino como ser una empresa. Este grupo de creación libertaria de Sergio Romano Muñoz no es parte de difusión libertaria, es algo aparte, es un proyecto más de él, pero que podemos apoyarnos en eso, porque eso es lo que, como he visto que eso es de lo que hablan mucho los libertarios, es lo que podemos hacer. No va en contra de nuestra ideología ponernos mutuamente de acuerdo, apoyarnos mutuamente, ver qué podemos hacer y esas cosas. Eso es lo de la red de comunicación y página crear y equipo de trabajo. Esto podría decir que es algo que me gustaría discutir ya más seriamente aquí, porque sería esto de página crear y equipo de trabajo y el